Hola, bienvenidos a una nueva presentación. El día de hoy les hablaré de un tema muy interesante, un tema que en las últimas décadas ha estado tomando mucha relevancia y mucha importancia en el mercado laboral. Mi nombre es Gonzalo Cerquín, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo y en esta ocasión, esta presentación está supervisada por el profesor Fernando Joel Rosario Quirós del curso de taller de competencias laborales. El tema del cual les voy a hablar es la inteligencia emocional, el cual es uno de los conceptos clave para poder comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. A su vez, se puede decir que es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Siempre hemos oído decir que el cociente intelectual o el IQ es un buen indicador para poder saber si una persona va a ser exitosa en la vida o no. Asimismo, también se creía que la puntuación del test de inteligencia podría establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. Esto en sí no es incorrecto, pero nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad. De hecho, se dice que los investigadores y corporaciones empezaron a detectar que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que iban más allá del uso de la lógica y la racionalidad. Y estas capacidades no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Podemos decir que las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. ¿Y por qué? Si pensamos detenidamente en cuán trascendentes son nuestras emociones en nuestro día a día, nos vamos a dar cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas van a influir decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Vamos a plantearnos un ejemplo. Vamos a una tienda a comprar un par de zapatillas, a comprar un polo, a comprar una blusa, una camisa o cualquier otra vestimenta. Una vez que terminamos de comprar, nos podemos plantear lo siguiente. ¿Habré comprado la talla exacta? ¿Habré hecho una buena elección con el color? Pero si en la otra tienda tal vez estaba más barato. Y de esta manera podemos decir que gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Ante esta realidad, cabe resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Nos podemos establecer también otro ejemplo, en donde vamos a nombrar dos situaciones. Por un lado, vamos a mencionar a una persona que, bueno, puede ser una máquina intelectual, capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas. Pero esta persona tiene una vida emocional y sentimental vacía. Por otro lado, nos vamos a trazar el punto de una persona cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consigue tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental e incluso en el profesional. Este par de ejemplos están llevados al extremo y por eso son poco habituales, pero sirven para percatarse de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en algún test de inteligencia convencional. Para esto es interesante y es importante profundizar en lo que es la inteligencia emocional. Y para ello vamos a nombrar a los elementos de la inteligencia emocional. El teórico Daniel Goleman
señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son los siguientes. Empezaremos con el autoconocimiento emocional. Este se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo es que estos influyen en nosotros. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto nos va a ayudar a tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados como si estamos tristes y melancólicos. Las decisiones que tomemos van a estar medidas por la poca racionalidad. De esta manera, lo mejor va a ser esperar unas horas o unos días hasta que volvamos a tener un estado mental más relajado y sereno. Y con esto va a ser mucho más sencillo poder valorar la situación y también tomar decisiones mucho más racionales. Como segundo punto, tenemos a lo que es el autocontrol emocional, o también conocido como autorregulación. El autocontrol emocional nos va a permitir reflexionar y dominar nuestros pensamientos y sentimientos para no dejarnos llevar por ellos de manera ciega. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, es decir, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia. También se ha observado que la capacidad de autocontrol está ligada a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje. En muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de inmediato. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional comparte mucho en común con la inteligencia verbal, tal y como se ha visto al analizar las puntuaciones en pruebas de inteligencia de muchos individuos, ambos constructos psicológicos se van a solapar mucho. Como cuarto punto tenemos, como tercer punto tenemos a la automotivación. La automotivación se refiere a enfocar las emociones hacia objetivos y metas, las cuales nos permitan mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. Este factor va a ser imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que vamos a tener que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de manera positiva ante los imprevistos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que pueda pasar. Como cuarto punto tenemos a la empatía, o lo que comúnmente conocemos ponernos en el zapato de los demás. Las relaciones interpersonales se fundamentan en una correcta interpretación de las señales que los demás expresan de manera inconsciente y que a menudo van a emitir de manera verbal, no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, es decir, un gesto, una reacción fisiológica, un tic, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos relacionamos. Además, el conocer las emociones y los sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Como quinto y último punto, tenemos a las relaciones interpersonales, o también conocidas como las habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral. Saber relacionarse con los demás
nos ayuda a nuestra felicidad personal y en muchos casos también, como decía, a nuestro desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieren muy buenas vibraciones, el cual es una de las claves de la inteligencia emocional, saber tratar con estas personas. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal, lo cual puede deberse a que parte del modo en el que experimentamos las emociones está mediado por nuestras relaciones sociales y por nuestra manera de comprender lo que dicen los demás. De esta manera, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentirnos los demás y tenemos en cuenta, además, que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Tal vez si alguien ha hecho un comentario despectivo sobre nosotros, puede significar que esa persona siente envidia o simplemente necesita basar su influencia social en este tipo de comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional nos va a ayudar a pensar en las causas que han desencadenado que otros se comporten de un modo que nos hace sentirnos de una manera determinada, en vez de pensar cómo nos sentimos y a partir de allí decidir cómo reaccionaremos ante lo que los otros digan o hagan. Ahora bien, ante la pregunta, ¿por qué en el mercado laboral se está exigiendo esta inteligencia? Podemos responder de la siguiente manera. Hoy en día, muchas corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en formar a sus empleados en inteligencia emocional atribuyen esta razón ya que las empresas se han dado cuenta de que una de las claves del éxito comercial radica en el grado en que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como la de sus clientes. Es casi impensable concebir un comercial de ventas que carezca de habilidades en el trato con los clientes, o por ejemplo un empresario sin motivación para la dirección de su compañía, o tal vez un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos y emociones. Todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no va a ser de ninguna garantía para estas personas, porque tarde o temprano van a malograr operaciones económicas por un deficiente conocimiento de sus emociones. Ahora hablaremos de 8 lecciones de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional. La primera nos dice, la inteligencia no es solo racional, también hay inteligencia emocional. Como hemos ido hablando anteriormente, y como aquí nos cita en esta frase, todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra mente que siente. También, como sabemos, el cerebro está formado por tres estructuras. Una es el cerebro reptiliano, el cual está encargado de las acciones de supervivencia. Otro es lo emocional y otra parte viene a ser lo racional. Como segundo punto, las emociones son poderosas y dominarlas es la inteligencia emocional. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos van a llevar a actuar, programas de reacción automática con lo que nos ha dotado la evolución. Esto quiere decir que conforme hemos ido evolucionando, hemos ido adquiriendo mayores emociones. Hay una frase de Aristóteles que me gustó mucho, que es, enojarse es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí que es difícil. Como tercera clave, tenemos que la inteligencia emocional es indispensable para llevar una buena vida. Si no se dispone de buenas habilidades emocionales, si no tienes un pleno autoconocimiento, no sabes manejar tus emociones, no tienes empatía,
ni tampoco relaciones estrechas, entonces va a dar igual lo listo que seas. No vas a llegar muy lejos. Como corta lección tenemos que la inteligencia emocional es un factor muy influyente en nuestra salud. Los datos demuestran que la toxicidad de emociones o sentimientos perturbadores como ansiedad, preocupación, depresión, entre otras, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Por ello, es necesario ayudar a manejar esta situación. La inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje y también del éxito académico. Si ponemos como ejemplo que la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales en el niño y dificultar su capacidad de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que esto es cierto. Asimismo, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Una persona, como menciona aquí, puede ser muy talentosa, puede ser muy inteligente en cuanto a lo intelectual, se podría decir. Pero si no tiene la capacidad de resiliencia, si no tiene la capacidad de la proactividad o de salir adelante, no va a llegar muy lejos y se va a frustrar cuando fracasa. Como sexta lección, tenemos que la inteligencia emocional nos muestra cuál es el liderazgo positivo. El liderazgo no se basa en el control de los demás, sino se basa en el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo en común. Esto quiere decir que el liderazgo en sí trata de saber cómo llegar a las personas, no ser autoritarios con ellos. Las críticas adecuadas no atribuyen los errores a un rasgo de carácter, sino se centra en lo que la persona ha hecho y puede hacer. Es decir, las críticas adecuadas, mientras sean constructivas, no quiere decir que es por el carácter, sino quiere decir que señala lo que la persona sí ha hecho, pero también lo que puede mejorar. Como séptima lección tenemos que conocerse a uno mismo fortalece la inteligencia emocional. La capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Como última lección, tenemos que la inteligencia emocional es clave para nuestra vida social. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para poder relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca de lo que es la inteligencia emocional. Hasta la próxima.